¿Cómo fue mi primera vez penetrativa? Hermanas, fue la peor vez de mi vida. Siento que, antes de contarles la historia, siento que se romantiza tanto la primera vez, como en esas películas chick flickeras gringas en donde es con rosas y neta terminas con 45 orgasmos y al día siguiente te traen el desayuno y el café y, güey, o sea, eso es bullshit, bullshit completa. Mi primera vez aparte fue bien chavita y en este espacio no juzgamos, ¿ok? Creo que tenía como 16 años y fue con el primer noviecito como formal que tuve. Ay, no, es que hasta me da pena contar porque qué cringe. Él vivía en un condominio como en la Ciudad de México, como muy arriba, muy cerquita de la carretera de Cuernavaca. Entonces es un condominio en donde hay como muchos árboles y es un condominio ecológico donde hay como mucho verde, no es un condominio normal. Y había casas muy grandes y había casas tan grandes y tan caras que pues estaban abandonadas, como que a nadie le alcanzaba para comprar ese tipo de casa. Al lado de la casa de este noviecito que tuve, había una casa abandonada que él y yo íbamos muchísimo como a tener dates y platicar y jugar y así, ¿no? Lo planeamos, hermanas. Dijimos, él tampoco había tenido relaciones sexuales penetrativas nunca en la vida. Recuerdo que lo platicamos un día y dijimos como, estamos listos. Ojo, tenemos 16 años, por supuesto que no estábamos listos. ¿Por qué? Porque no tuve educación sexual como a profundidad con perspectiva de género y sobre todo educación sexual integral. Entonces nosotros dijimos, claro, estamos listos a los 16 años para empezar nuestra vida sexual. Claro que siempre fue con condón. Eso sí, felicidades Andy del pasado que toda la vida usé condón. Fue un viernes saliendo de la escuela. Híjole, o sea, imagínense, todavía los papás nos recogían, ¿no? Entonces nos recogieron los papás de la escuela, fuimos a comer a la casa de este noviecito y dijimos, ay, sí, vamos a caminar al bosque. Pues fuimos a caminar nosotros así de que con una canasta como de picnic. Y recuerdo que ahí pusimos como mantitas, velitas, güey. Velitas, pétalos de rosa, de oso, de oso. Es que volvemos a lo mismo. Siento que agarramos de ejemplo ese tipo de películas en donde a huevo tenía que haber como flores y velas y tal. Fuimos a la casa abandonada en donde podía entrar cualquier persona en cualquier momento. Y generalmente los albañiles que construían alrededor agarraban estas casas abandonadas como para pues refrescarse o echarse la torta, ¿saben? O sea, cualquier persona nos pudo haber visto, qué horror. Llegamos a esta casita, pusimos la mantita, pusimos las velitas, pusimos petalitos de rosa. Yo estaba, no se pueden imaginar lo nerviosa, yo no sabía qué iba a hacer yo ahí, no sabía que necesitaba lubricante. Entonces creo que esta historia la voy a contar como historia personal, pero también para ver todo lo que pude haber hecho mejor si hubiera tenido una educación sexual previa, porque siento que esto nos va a funcionar a todas. Y a todas las que todavía no han tenido relaciones sexuales penetrativas. Estábamos bien incómodos, así súper incómodo, nos sentábamos y era como, ¿qué hacemos? Y ya sabes que el beso y no sé qué, obviamente no voy a entrar en detalles porque qué horror, aparte ni me acuerdo también. Tuvimos relaciones sexuales y él era muy flaquito, entonces yo sentía un dolor horrible cuando él estaba como encima de mí, los huesitos como de la cadera se me enterraban cabrón en mí y me dolía como el hueso que se me enterraba, pero me daba pena decirle, entonces era como, ¡ah, padrísimo! Pero yo tenía los huesitos enterrados, no, horrible, todo mal. Estaba cero lubricada, cero, o sea, no les estoy exagerando, entiéndanme bien, cero lubricada. Entonces era como, ya les voy a poner en el micrófono de que así sonaba, se los juro, de que no había lubricación. Entonces yo tenía miedo de que el condón se rompiera porque obviamente no había lubricación. La única lubricación que había es como esta lubricada que trae el condón. Obviamente duró 4 minutos a lo mucho. No me acuerdo si él eyaculó, fíjense. Supongo que sí. No lo recuerdo bien. Por supuesto que yo, deja tú el orgasmo. O sea, el orgasmo ya estamos hablando de ligas mayores. Ni siquiera sentí placer. O sea, fue como, no mames, esto es tener relaciones sexuales. ¡Wow! ¿Qué volver a hacer? Nunca en mi vida. Terminamos de tener relaciones y fue como, yay. Mucho socio, ya sabes, como horrible. No sangré. Yo pensaba que iba a sangrar como en las películas nos han contado, de que se te rompe el himen y la madre. Entonces no sangré. Y yo recuerdo que cuando era más pequeña, o sea, como que en ese momento me acuerdo cuando era más chica, estaba en casa de mi vecina, que era mi mejor amiga de ese entonces, y tenía como en su casa escaleras de caracol. Entonces yo iba corriendo, me caigo en las escaleras y como en una esquina de escaleras caigo de piernas abiertas y empecé a sangrar. ¿Qué les puedo contar? O sea, espantoso. Llegué con mi mamá. El doctor me dijo, pues nada, güey, te metiste un madrazo y te sangró la cuca, güey. O sea, no hay explicación alguna. Entonces en mi mente yo dije, bueno, probablemente ahí se me pudo haber roto el himen. O momento de educación sexual, habemos personas que probablemente pudo haber sido yo que nacemos sin himen, ¿ok? Porque el himen no tiene ninguna funcionalidad en el cuerpo, no sirve de absolutamente nada. Recuerdo que no sangré y me quedé como
Imagínense, mi mente empezó a pensar como, este güey ha de pensar que yo ya tuve relaciones sexuales por primera vez y entonces no me va a creer. Y entonces, ¿saben? Cuando teníamos como todos estos pensamientos súper adentro de nosotras, que de entrada pues la virginidad era un tema, ¿no? Como, le entregaste tu virginidad a alguien y la virginidad es sinónimo de sangrar tu primera vez y si no es así, entonces así. Mi cabeza empezó a darle durísimo. Creo que desde ese entonces tengo ansiedad. No, probablemente sí, pero bueno, nací siendo Capricornio, entonces regresemos a la historia. Le hablé a mis amigas, güey. Le hablé a mis amigas yo emocionadísima de que ya cogí. Fui de las primeras en coger penetrativamente, ojo, y eso es súper importante porque tener relaciones sexuales abarca desde un fajecito, sexo oral, ¿saben? O sea, relaciones sexuales abarca mucho, pero penetrativas, pues por primera vez y yo con mis amigas, ya cogí todas, así, o sea, ahí nos quedamos un ratito. Yo estaba muy adolorida de la vulva, eso sí lo recuerdo, porque pues, hermanas, no había lubricante. O sea, no había lubricante. Una morrita de 16 años sin saber ni qué pedo. Afortunadamente no se rompió el condón. Nos vestimos y todo y empezamos a escuchar ruidos en la casa. Y yo dije, hay de dos, o alguien entró o ratas, ¿no? Y cualquiera de las dos cosas, que espanto. Y efectivamente, entraron unos albañiles. Estábamos vestidos y todo, pero pues se veía que pasó algo raro ahí, ya saben. Eran albañiles con su refresquito y su tortita que iban como que a comer. Y los dos así. O sea, dos morros de 16. Él tenía los mismos años que yo, íbamos como en el mismo salón. Y los dos así como, ay, buenas tardes. Y agarramos nuestras cosas y nos fuimos, pero los dos así pálidos. O sea, si estos señores hubieran entrado 5, 6 minutos antes, hubieran visto a una morrita de 16 años y un morrito de 16 años teniendo el peor sexo de su vida, güey, horrible. Qué peligroso también de nuestra parte. Pero pues bueno, de 16 años, no teníamos el lóbulo frontal desarrollado. Ya nos regresamos a su casa y fue como muy incómodo para los dos. Ahí no me acuerdo también, o sea, tengo la memoria un poco difusa, pero sí sé que fue incómodo, pero como que era el tema de conversación con mis amigas, porque a partir de ahí, varias amigas, en ningún momento fue como que yo las presioné, pero empezaron a presionarse como, entonces ya empezamos todas a tener relaciones sexuales y entonces hay que empezar y entonces si alguna eventualmente tenía relaciones sexuales nos hablaba a todas, como de ¿qué creen? Yo ya cogí por fin, así, ¿no? Me di cuenta ya tiempo después, muchos años después, cuando ya mis relaciones sexuales son placenteras, cuando ya me conozco, cuando ya digo que sí, que no, cuando no me pongo en riesgo, yo decía, güey, claro que evitaba coger con él, no porque él cogiera mal o no, era algo horrible, no sabíamos qué onda, nadie nos enseñaba nada. Y en algún momento yo pensaba como, pues instinto, ¿no? O sea, si los animalitos saben en dónde meterla, pues ahí va. Pero pues sí, güey, muchos animalitos no es como que cogen por placer. Sí, sabíamos dónde meterla y dónde sacarla, pero no teníamos idea de nada. O sea, de cómo hacer que yo sintiera bien. Él casi siempre eyaculaba y yo creo que con él jamás tuve un orgasmo, jamás, nunca en mi vida. Con este güey duré como 3 años o 4 años. Creo que duré el último año de secundaria y todo prepa y tronamos como a mediados del último año de prepa. Entonces yo creo que sí fueron como 3 años y cachito aprox. Pero se los juro que en 3 años cogimos 5 o 6 veces a lo mucho, porque yo todo el tiempo estaba en mis días. O sea, lo odié tanto y no disfruté nada que yo, pues en mi mente yo pensaba que esto era tener relaciones sexuales y que así se sentía siempre. Entonces decía, güey, prefiero no hacerlo nunca en mi vida. O sea, prefiero hacerlo solo si es que quiero ser mamá para reproducirme y se acabó. Yo lo evitaba mucho todo el tiempo, o estaba en mis días, o me dolía la cabeza, o estaba triste, o bla, bla, bla. Pero repito e insisto, no es porque él cogiera mal. O sea, ninguno de los dos sabía bien qué onda. Entonces, generalmente eran como más fajecines entre él y yo, que eso sí era como placenterito. Pero, güey, las relaciones sexuales eran horribles, no sentía nada, absolutamente nada de ahí. Cuando cortamos como a mediados de sexto de prepa, no conocí, como que me reencontré con un güey que siempre nos habíamos gustado, pero pues la morra tenía novio 4 años desde sus 16 años, entonces yo era fiel. Y me reencontré con este güey que tenía mucha más experiencia sexual que yo, nada más me llevaba 2 años. Y tuve relaciones sexuales con él después de tener las peores relaciones sexuales de mi vida por 4 años. Y dije, esto es tener relaciones sexuales. Esto es el placer. Dije, güey, estuve pues no perdiendo 4 años de mi vida porque fue una primera relación vincular bonita, güey. Era, pues ya sabes, relación adolescente que en realidad sí fue bonita y fue un güey bastante prudente. Al final se apendejó porque pues no había de otra, ¿no? Esta primera vez que tuve relaciones sexuales con otro güey que no fue mi primer novio, sí fue como wow, güey. O sea, wow. Me encantan las relaciones sexuales, me encanta todo esto. ¿Qué pasó? Entonces, punto número 1, hay que dejar de romantizar la primera vez, ¿no? Como esta parte de guardarle
ese momento alguien importante en tu vida. Güey, para mí ese güey fue alguien importante en mi vida y fue horrible. Si mis relaciones sexuales hubieran sido con alguien con más experiencia o tal vez yo conociéndome más, hubieran sido placenteras. Da igual si fue la persona especial y el futuro padre de tus hijos y con el que vas a caminar de blanco en el altar. Esas son mamadas, pues. Entonces sí, yo creo que la primera vez no va tanto de a qué edad la tienes o no, sino investiga un chingo, güey. Mastúrbate un chingo antes de tener relaciones sexuales, que tú sepas y conozcas bien cómo es tu cuerpo, qué te gusta, qué no, qué pedir. Lleva lubricante, güey. O sea, muchas morras podrán lubricar naturalmente cabrón y qué increíble, pero habemos otras que no desde tu primera vez, ¿ok? Entonces, el hecho de llevar un lubricante contigo preparado a todos lados, pues claro que lo hace más placentero. O sea, a mayor lubricación, mayor placer, y eso es un hecho. Punto número 2, no lo hagan por cumplir, ¿saben? Por el, ya, tengo que tener relaciones sexuales ya llevo mucho con este vato y no, pues si no quieren, no. O sea, en realidad las relaciones sexuales son para cuando ustedes se sientan completamente listas, porque tener relaciones sexuales implica muchísimas responsabilidades, que no nada más es el usar el condón, quieres usar métodos anticonceptivos, pruebas de ITS, o sea, más allá de eso, esta responsabilidad emocional que implica empezar una vida sexual, siento que nadie habla de eso y eso es bien importante, porque claro que se mueven las emociones al momento de empezar una vida sexual, porque pues somos seres biopsico-sociales, ya saben, o sea, somos todo y todo se conecta con todo. Entonces, el hecho de tener relaciones sexuales placenteras, claro que va a impactar de manera positiva en tu vida. O sea, aquí yo evitaba a toda costa las relaciones sexuales cuando ahora es de las cosas que más disfruto en mi vida. Soy sexóloga, vaya, o sea, por algo estudié esto porque es algo que realmente me apasiona. El hecho de que tú puedas solita darte el placer que quieras, que puedas compartir tu cuerpo con alguien más con consentimiento y neta tener momentos súper explosivos de placer me parece algo increíble que el ser humano puede experimentar. Entonces, no lo hagas por hacerlo. Y pues sí, güey, esta es mi triste historia. Mi primera vez fue espantosa. Cuando le cuento a como amiguitas nuevas y así que voy conociendo en la vida y ven que me dedico a la sexualidad y todo, sí se quedan como, ¿cómo? ¿Tu primera vez fue horrible? 4 años no tuviste orgasmo. No, güey, no lo tuve porque no tenía información, no tenía conocimiento, no tenía experiencia, nadie me educaba. Tampoco es como que yo tenía la confianza de ir con alguna prima mayor o mi mamá a decirle, oye, cuéntame cómo lo hago mejor para sentir más chido. Yo en realidad a esa edad no sabía que existían sexólogas que te podían asesorar y ayudar en este proceso de cómo hacerlo de manera más segura, cómo conocer tus puntos de placer, ¿saben? Entonces, sí, güey, mi primera vez fue horrible, horrible, espantosa. No me gustaría volverla a repetir, pero ya pasó. Tampoco es como que me arrepiento de eso, porque siento que todo lo que ha pasado en mi vida me ha llegado al lugar en donde estoy ahorita. Pero fue horrible, fue muy horrible. Me dolía la cuca, me ardía la cuca. Yo vivía angustiada de que se rompiera el condón. El otro pobre tampoco sabía cómo mover, si me encajaba sus huesos y me dolía. Fue horrible. Bienvenidas y muchas gracias por estar acá de mi primera vez espantosa. No olviden suscribirse a Sin Pelos en los Labios. Estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Spotify, estamos en Instagram. Yo soy Andy Martín del Campo, su amixi sexóloga de confianza, y es importante porque nosotras mujeres también tenemos y debemos de hablar de sexo.